hormona del crecimiento y prolactina. Para comenzar nos presento, somos de la mesa número 7. Vamos a tocar todo lo referente a la morfofisiología, receptores, naturaleza química, funciones, control y regulación, tipo de muestra que se utiliza y ya lo veremos más adelante. En cuanto al control, tenemos en cuenta su morfología, en donde tenemos un nivel superior conformado por el hipotálamo, que se va a comunicar con la hipófisis, el tallo hipofisiario, el quiasma óptico y el cuerpo mamilar. La hipófisis se divide en el lóbulo anterior o adenohipófisis y el lóbulo posterior o neurohipófisis. Consideramos entonces que el hipotálamo es el líder o comandante de todas las interacciones fisiológicas que se van a dar en este nivel. Vamos a tener en cuenta el vaso pórtico talámico e hipofisiario, que va a enviar estas señales y órdenes a la hipófisis para que éste segregue las sustancias. Entonces vamos a dar un ejemplo en donde el hipotálamo va a enviar somatoliberina a la adenohipófisis. Esta va a reaccionar liberando una hormona de crecimiento que se encarga específicamente del crecimiento longitudinal, favoreciendo la lipólisis y antagonizando la acción de la insulina. Si el hipotálamo libera tiroliberina, esta es una hormona que contiene yodo, la adenohipófisis va a contestar produciendo tirotropina. Si se envía corticoliberina por el hipotálamo, la adenohipófisis va a liberar corticotropina. Esta hormona se va a encargar de la producción de glucocorticoides, andrógenos, y esto se va a dar a nivel de la glándula suprarrenal. Si se produce una hormona inhibidora de prolactina, la adenohipófisis va a bloquear la producción de esta y se va a encargar del desarrollo de la mama y producción de leche. Si el hipotálamo nos da gonadoliberina, la adenohipófisis va a producir una hormona luteinizante que se va a encargar de inducir a la ovulación, la evolución del cuerpo amorillo, la producción de progesterona y testosterona, y además va a producir la hormona del folículo estimulante, que se va a encargar de regular espermatogenia y el desarrollo folicular ovárico. En cuanto a la neurohipófisis, vamos a tener en cuenta algo súper importante, y es que aquí no se van a liberar hormonas neurohipofisiarias, sino que en lugar de esto se van a liberar en el núcleo supraóptico. Esto se va a dar de manera paraventricular y se dan en el nivel del hipotálamo, en la neurohipófisis. Se van a almacenar a través del axoplasma de las neuronas por el tallo hipofisiario para almacenarse allí. Entonces se van a liberar dos hormonas: la hormona antidiuréica, que está encargada de la regulación y control de la excreción de agua y orina. También van a mantener el balance hídrico corporal, y la otra hormona es la oxitocina, que se encarga de la excreción de leche e influye en el trabajo del parto. En cuanto a la hormona del crecimiento o GH, encontramos células endocrinas. Vamos a hablar entonces de las células somatotropas GH, lactotropas PRL, corticotropas ACTH, tirotropas TSH, gonadotropas, en donde tenemos la hormona folículo estimulante FSH y la hormona luteinizante LH. Las células somatotropas cumplen la función de regular el metabolismo, un desarrollo de crecimiento óseo. También tienen una función a nivel cardiovascular, donde la hormona mejora el perfil lipídico, disminuye factores de riesgo, restaura la función endotelial, mejora la función cardíaca y potencia la revascularización en territorios isquémicos. También va a incrementar la proliferación de precursores neurales, tiene un efecto antipoptótico, va a regular la velocidad de la producción de energía por el organismo a partir de alimentos, ya sea el metabolismo, la fábrica de proteínas, lípidos, hidratos de carbono. También ayuda a regular la producción de los hemátides, la masa muscular. También tiene una relación con respuesta reparadora, entre otras muchas funciones que tiene. ¿Cómo se va a controlar? Tenemos un receptor de la hormona del crecimiento que va a activar las vías de transducción de señales que pueden ejercer a una acción directa sobre el metabolismo celular.
Esto va a modificar proteínas del citoplasma o indirectamente va a activar factores de la transcripción. Esta es una glicoproteína de cadena simple que contiene 620 aminoácidos con un peso molecular de 110.000 daltons. Posee un dominio extracelular compuesto de 246 aminoácidos, un dominio transmembranal de 24 aminoácidos y un dominio citoplasmático constituido por 350 aminoácidos. Una característica particular del dominio extracelular es que también se encuentra en el suelo como una proteína soluble ligadora. Esta es denominada como GHBP. Esta proteína posee una alta afinidad por la GH y es idéntica desde el punto de vista antigénico al receptor de membrana de la GH. En cuanto al factor hipotalámico, tenemos la estimulación de la secreción de hormona del crecimiento en la hipófisis, el mecanismo que transcurre mediante la unión del GHRH a un receptor específico de las GPCR en las células somatotropas hipofisiarias. Estos receptores están estrechamente relacionados con los receptores de la secretina, el BIP o péptido intestinal vasoactivo, el PACAP y también el GLP-1, la calcitonina y la hormona paratiroidea. En cuanto a la unión del GHRH a su receptor con GPCR, se va a iniciar una ruta de señalización celular que va a iniciar con un aumento de concentración del AMPC y el calcio. Esto concluye con la activación de los genes involucrados en la síntesis de la GH. La GH no va a actuar directamente sobre los órganos efectores, sino por la intermediación del IGF. El último va a ejercer una retroalimentación negativa a nivel hipofisiario que va a frenar la secreción de GH. Además, la propia hormona de crecimiento va a inhibir directamente su propia secreción por la intermediación de la somatostatina. Esta se va a sintetizar por diversas neuronas. La inhibición se va a producir sobre la síntesis y secreción hipotalámica del factor liberador de la somatotropina y también la grelina, que es un péptido de 24 aminoácidos con un residuo octalino en la serina en posición 3 del polipéptido de grelina. También se va a estimular la secreción de GH con un péptido que sintetiza las células endocrinas del fundus gástrico, la secreción de grelina y aumenta en condiciones de ayuno. Entonces, la acción de la GH va a actuar indirectamente sobre los órganos primarios. Tenemos el hígado, el tejido adiposo, muscular y óseo. Esta va a ser precisa para la síntesis y secreción de un péptido efector. Tenemos el IGF-1, el cual inhibe la secreción de la GH y de su factor bipotalámico. Entre estos factores tenemos la estimulación, que se van a dar por líneas negras, y la inhibición se da en líneas rojas, que van a generar la secreción bipofisiaria de GH. En cuanto a las enfermedades y pruebas diagnósticas, encontramos primero el gigantismo en niños, que se da por un exceso de secreción de GH, y la acromegalia, que se va a producir por una gran cantidad de hormona de crecimiento durante la edad adulta. Entonces tenemos la medición basal, que se secreta en forma variable durante el día, por lo que su medición en condiciones basales no es de utilidad. Entonces, al paciente se le va a sacar sangre un total de 5 veces durante varias horas. En lugar del método tradicional de extracción de sangre, que es la punción de vena, se va a colocar un catéter intravenoso para tomar la muestra de sangre. Esta se va a realizar cada vez que sea necesaria y se utiliza para detectar un déficit de sobreproducción de la hormona del crecimiento. Se utiliza para evaluar la función hipofisiaria y para el seguimiento de los pacientes en tratamiento del exceso del GH. Se va a extraer la muestra por una punción de una vena del antebrazo. Se va a realizar después de 10 o 12 horas de ayuno y a continuación se va a realizar el procedimiento de suspensión o estimulación a partir del momento en que se obtiene la muestra de sangre de manera seriada en el tiempo.
En algunas ocasiones solo se va a realizar una única extracción de sangre venosa tras un ayuno o después de realizar un ejercicio extenuante. En cuanto a las pruebas dinámicas, encontramos la prueba de estimulación que va a permitir diagnosticar un hipopituitarismo o un déficit aislado de GH. En este caso, se va a extraer una muestra de sangre después de un ayuno de 10 o 12 horas. Posteriormente, se va a supervisión médica, se va a administrar al individuo una solución intravenosa de una sustancia que va a promover la liberación de GH por la parte de la hipófisis. Se va a extraer la muestra de sangre a intervalos regulares y en cada una de estas muestras se va a medir el GH para ver si el preparado o administrado ha conseguido estimular la hipófisis. Esto se va produciendo las concentraciones esperadas del GH debido a que el ejercicio físico va a producir aumentos de GH. Puede también emplearse un ejercicio extenuante como agente estimulante de la liberación de GH. En cuanto a las pruebas de supresión, tenemos que son útiles para diagnosticar los excesos de producción de GH. Va a valorar si la secreción de GH disminuye ante un aumento de glucosa. En pruebas de suspensión se obtiene una muestra de sangre después de haber ayunado durante 10 o 12 horas. Después se va a administrar una solución de glucosa oral de 100 gramos. Esta se va a hacer en adultos o una cantidad estandarizada por peso en niños. La prolactina es una proteína globular de una sola cadena con 199 aminoácidos y 3 puentes disulfuro. Estos son de forma intramolecular. La mitad de estos aminoácidos en cadena conforman la estructura secundaria, la cual es una hélice. Esta tiene un peso molecular de 23 kilodaltons y se encuentra principalmente en la hipófisis y el suero. Se ha descrito distintas isoformas que resultan de modificaciones posttranscripcionales y posttransduccionales. Estas modificaciones químicas en la cadena de aminoácidos son la glucosilada, la cual cuenta con un peso de 25 kilodaltons y presenta la menor actividad biológica, la macroprolactina y la BIGPRL. Estas dos últimas isoformas son de alto peso molecular y surgen de la dimerización o polimerización de la misma, también de la unión con otras proteínas como lo son los anticuerpos. El gen que codifica la PRL se localiza en el brazo corto del cromosoma 6. La expresión de este gen se ha identificado en varias regiones del cerebro: el miometrio, el timo, el vaso, la médula ósea y las células epiteliales mamarias. También tenemos el endometrio, el ovario, los testículos, las glándulas semillares, la próstata y en algunas líneas de celulares tumorales. En las células del sistema inmunológico tenemos los linfocitos T y los linfocitos B, en el fibroblasto y en algunas de las células sudoríparas. En cuanto al receptor, encontramos el PRL, el PRLR, la cual es una proteína transmembranal cuyo gen se encuentra en el cromosoma 5. En cuanto a sus funciones, encontramos la regulación del metabolismo, el crecimiento, la estimulación y proliferación de migración de células madre neurolares, el efecto proliferativo, los efectos sobre el sistema inmunológico, la conducta, reproducción. También tiene una función lactotrófica que va a promover la producción de leche. Tiene también un efecto sobre otras hormonas. Podemos dar el ejemplo de la mejora de la homeostasis de la glucosa y la participación en la osmorregulación. Va a actuar como citosina, juega el papel importante de respuesta inmunitaria humana. También tenemos que lo va a conducir a la mielinización del sistema nervioso central y esto va a ser general entre otras funciones varias que puede cumplir la prolactina. Cabe resaltar que durante el embarazo el aumento de esta secreción se va a estimular de forma tal que va a llegar a proliferar los lactótrofos.
cuanto a las patologías y enfermedades, encontramos la hiperprolactinemia. Aquí podemos ver galactorrea, aterosclerosis, osteoporosis, disfunción sexual y particularmente se puede observar ansiedad y depresión. Tenemos también la hiperprolactinemia que ocurre en endocrinopatías como el hipotiroidismo. También tenemos la hiperprolactinemia que puede ser causada por sarcoidosis y la hipoprolactinemia que puede estar asociada con la disfunción sexual, ya sea la eyaculación precoz, cambios de calidad seminal, síntomas de ansiedad y también el síndrome metabólico. Y ya para finalizar vamos a tomar el tipo de muestra, en donde para el estudio se requiere la sangre. Esta prueba requiere un ayuno, debe ser tomada después de 2 horas desde que se despertó el paciente. Máximo puede completar 4 horas. No se pueden exceder de las 10 de la mañana porque si la prueba solicitada es de pool de prolactina, se requiere una disponibilidad de 1 hora mínimo para tomar la muestra. La segunda debe ser tomada después de los 30 minutos, la tercera después de los 60 y nos debe dar un resultado para hombres menor a 20 nanogramos por mililitro, mujeres que no estén embarazadas menos de 25 y para mujeres embarazadas de 80 a 400 nanogramos por mililitro.